Bien, con nosotros hoy en el debate Waldy Tavera, abogado, alto dirigente del PRM, pertenece a la corriente politista Sí, sí. y además es experto en asuntos municipales. Trato de hacer algo ahí. Buenas noches. ¿Cómo está todo, Waldy? Todo bien, mucho afán. ¿Cómo está la situación dentro del PRM? No hay problemas, por ejemplo, tiene problemas como en el PLD. No, en el PRM no va a haber dificultad, hay un grado de comprensión de la necesidad del ejercicio democrático, que es la forma en que tenemos que hacer política. El proceso lo supervisa la Junta, que no va a haber la dificultad del pataleo que se hace cuando los procesos internos lo organizan los propios partidos. Es un padrón cerrado de 1.290.000, casi 1.300.000. O sea, que ahí gana el que haya inscrito más afiliados a su favor. Y el que lleve más a votar, porque hay que entender que, Sí, claro. que las primarias cerradas en América Latina, los partidos políticos donde no es obligatorio, el promedio es que voten el 60-65% de los miembros del partido. Y obviamente, como estas son una primaria, donde por primera vez la vamos a hacer en el país con este modelo, porque antes lo que se hacían los partidos era que ponían un colchón y nadie sabía cuánto participaban. Claro. Ahora no, ahora hay un proceso más transparente. Vamos a saber cuánto van. Mi visión me dice que podemos tener algunos 650, 700.000 compañeros votando. O sea, más del 50%. Más del 50%, porque hay escogencia también de candidatos a regidores, de candidatos a diputados, a senadores, a vocales de distrito, a directores de Ahora, Waldy, llevar tanta gente a votar exige un montaje tremendo, un operativo. Sí, pero cuando es a nivel nacional no se va a notar tanto porque la Junta ha habilitado prácticamente los mismos colegios que tiene para una elección nacional, porque va a coincidir también con la del PLD, porque son simultáneas. La del PLD tiene un padrón abierto. Y yo espero que pasen las nuestras, que cuando se cuenten, bueno, los que escogimos votar en el... Pero espérate, tú dices que van a coincidir con la del PLD del mismo día. El mismo día y en los mismos locales. Y en los mismos locales. O sea que van a estar votando en el mismo local por el PRM por un lado y el PLD por otro. El sistema va y pone su cédula y se habilita la máquina y escoge primero el partido por el que va a votar. O sea que sería igual, las filas van a ser iguales que una elección nacional. O más o menos, porque los dos partidos mayoritarios van a participar. ¿Qué quedaría por no participar en este proceso? Probablemente. Bueno, si entre el PLD y el PRD, el PLD y el PRM suman aproximadamente el 80-85% de la simpatía del electorado nacional, si esa simpatía va y participa, obviamente vamos a tener prácticamente unas elecciones nacionales. En el caso del PRM, que lo que más se ha resaltado es su candidatura presidencial, hay plena confianza en la madurez política y el compromiso que tienen tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía. Hipólito ha dado muestra de que cuando ha ganado procesos electorales para ser presidente, ha incluido a todo el mundo, no ha excluido a nadie, incluyendo el modelo es lo que hace. Porque que no es sectario. No, fíjense lo más sencillo. Cuando Hipólito gana el proceso del 99 para las elecciones del 2000, los que participan en el proceso, todos terminan en gabinete, con excepción de Atuey, que quiso quedar como presidente del partido, pero tampoco tuvo la objeción de Hipólito, sino una bendición, lo apoyó. Ese es el gran ejemplo que tenemos. Luego están las elecciones para los candidatos menores, que a veces uno no le da importancia, pero en esos pueblos un candidato a la alcaldía, una diputación o una senaduría es tan importante o más importante para ellos que una candidatura presidencial, porque al síndico lo están viendo todos los días, y al diputado y al senador lo ven por lo menos una vez a la semana o una vez al mes, pero tiene que ir. Al presidente es difícil verlo. Claro. No, y hay un interés directo en ese caso del aspirante a una posición. Claro. No sé, el que aspira, por ejemplo, a diputado o el que aspira a senador, tiene en este caso
el interés directo lleva la mayor cantidad posible de gente a votar por él, a favor de él, como es natural. Eso. Ahora, en las declaraciones que ha hecho Hipólito en distintas ocasiones luce como muy confiado, dice que él va a ganar la convención, que está convencido. Sí, si nosotros logramos que articular la logística de llevar a las personas que inscribimos a votar también, nosotros debemos ganar la convención, el proceso interno en esta primaria. La razón es sencilla. El PRM termina su primera fase del PREMIL en unos 300.000, 400.000 miembros. Y con ese mismo padrón, la corriente de Hipólito Mejía, en el proceso de elección de la dirección partidaria, la corriente de Hipólito gana en los municipios y provincias donde hay más cantidad de votantes. Y en este proceso ya se fue con otra situación, que fue llevar las inscripciones bajo el esquema de que se estaba apoyando a Hipólito Mejía. Por eso las carpetas de los PRMistas que apoyamos a Hipólito, cuando fuimos a buscar firmas, lo que fuimos fue con una carpeta que tenía la cara de Hipólito. Y el asunto es preguntarle a la gente, mira, te inscribe en el PRM para Hipólito. Bueno, porque se inscribió era porque estaba con Hipólito. Aquí está configurado. Aquí está con papá, con su foto. Y el que no, sencillamente dijo, no, que yo no quiero Hipólito. Bueno, pues ese no se inscribió entonces. Y eso nos da una ventaja y sabemos que tenemos ese mercado electoral ahí que es nuestro, que está muy cerca nuestro y hacemos el esfuerzo. Pero ustedes tienen contabilizada la cantidad de gente que ustedes inscribieron. Claro que sí. Entonces, y ubicado. Y entonces ustedes escribieron mayor cantidad de gente que lo que escribió Abinader. Claro. De cerca de 1 millón que se inscribieron en el 900.000 y pico en el proceso, el sector de Hipólito inscribió cerca de 650. Wow. Bueno, si puede llevar a votar a todo el mundo, entonces... Y el margen de abstención es igual en todas las precandidaturas. Eso es diferente cuando es un padrón abierto como en el baile, como el que lleva el PLD, donde usted no tiene control y su mercado electoral, en vez de 1.200.000, usted tiene un mercado de los 7 millones de inscritos en el padrón de electores. Nuestros candidatos a alcaldes, a regidores y a diputados y senadores, en cada municipio, en cada provincia, tienen la garantía de quiénes son los que están en su padrón. O sea, eso es fácil ubicarlo. Sí. En el caso de ellos va a ser más difícil. Bien, mira, sobre el tapete está la propuesta, la sugerencia, se han levantado voces en el sentido de unificar las elecciones. Utilizan varios argumentos. Uno de ellos es el costo. Dice que la unificación de las elecciones permitiría ahorrar varios miles de millones de pesos. Pero el argumento que luce en este caso de mayor fuerza, mayor contundencia, es el poco espacio que hay de diferencia entre las elecciones municipales y las elecciones nacionales. Y la cantidad previsible de impugnaciones que se pueden presentar en este caso ante el Tribunal Superior Electoral, porque estamos hablando de disputar 5.000 posiciones. 5.000 posiciones para muchas impugnaciones. Sobre todo en el país nuestro, tú sabes que la cultura política nuestra por lo general no deja espacio a perder, sino al fraude. O sea, perdí, no, me hicieron fraude, me engañaron. Así que es muy posible entonces que sobre el Tribunal Superior Electoral caiga una avalancha enorme de impugnación. ¿Qué tú crees entonces? ¿De qué tú eres partidario? ¿Tú crees que debían mantenerse las elecciones como están o unificarlas? Bien, aquí lo importante, don Mario, amigos televidentes, analizar. Esa decisión viene de la reforma constitucional del 2009 que Leonel promulga en el 2010. O sea, tenemos entre 9 a 10 años con esa disposición en la Constitución de que iban a hacer elecciones así. Y la clase política dominicana, las direcciones políticas, nunca la dieron, observaron eso que ahora estamos observando. ¿Cuál es la experiencia? Que el Tribunal Electoral va a estar sobrecargado de procesos. Serán procesos agotadores. En las elecciones del 2016, cuando llegamos a agosto,
todavía el Tribunal Superior Electoral estaba conociendo recursos. Hay un diputado del sur que no vino a juramentarse el 16 de agosto, se juramentó el supuesto electo y luego terminó saliendo el que fue electo y entrando él. Entonces, yo auguro que será mucho trabajo, va a estar muy en juego la credibilidad de la Junta y para mí va a haber más conflicto porque vamos a elegir por primera vez con el método de Hong, que es un método de asignación de escaños, primero a los partidos y después a lo interno de los partidos, las 1.146 regidurías y los 730 vocales de los distritos municipales. O sea, estamos hablando de casi, son 1.800 y pico de candidaturas que irán por el método de Hong. O sea, tendremos 1.800 candidatos con opciones a presentar recursos. ¿Qué pasaba antes? Bueno, cuando había el método de arrastre, donde yo tenía 7 regidores, realmente el que va del 1 al 2 en los dos partidos grandes, ese no tiene problema. Ese no, ese yo salgo como que. Si van 7, los últimos 2, dicen, no, yo no tengo posibilidades. Y eso tampoco protestaban. Entonces quedaban solamente 3 en el medio peleando, que para el partido mayoritario normalmente. Ahora no. Ahora los 7 se sienten con opción porque van a buscar su voto. Y eso entonces va a envolver la mayor posibilidad de que haya recursos. Es un reto. Mi posición, yo creo que ya no es prudente en el tiempo cambiar ese proceso, porque está el temor infundado de que si se hace la reforma, en el PLD, tanto en el PLD se necesitan los dos grupos, y también van a necesitar votos de la oposición para completar la mayoría que se necesita. Y está entonces el temor de la habilitación del presidente Danilo Medina, que es algo que no tiene sentido, porque lo que estamos evitando es no solamente el gasto, hay algo que la gente no dice, y es que en un proceso electoral de esa magnitud, separado, vamos a tener 300 y pico de elecciones, porque cada municipio constituye una elección. Y cada distrito municipal es una elección distinta. Esos candidatos son proclamados en las juntas municipales, que son 158. O sea, no estamos hablando de una junta central electoral, estamos hablando de 158 juntas, donde se van a tomar decisiones. Y eso sin duda va a generar mucha dificultad, me preocupa. Ahora, hay gente que no entienden a uno. Cuando uno dice, eso representa un peligro. Pero ¿cuál es el otro peligro? Para la oposición es también un riesgo. ¿Por qué? Porque la oposición no tiene la cantidad de recursos suficientes para sustentar candidaturas municipales en febrero del 20 y sustentar económicamente candidatura congresional y presidencial 3 meses después, en mayo. Los que pierdan y entiendan que perdieron por falta de recursos que no le proveyó el partido, con ese dolor no se van a integrar probablemente al proceso electoral de 3 meses después, cuando no han pasado todavía la resaca de la derrota. Y lo segundo es que como el partido de gobierno pudiera tener muchísimo más recursos, es probable que con esos recursos puedan aplastar buenas candidaturas en muchos municipios que tienen poblaciones de votantes muy pequeñas y que da posibilidad de comprarlo más fácil que si se producen elecciones juntas. Mira, vale, yo tengo la experiencia de Cuba. En Cuba se celebraron las elecciones municipales separadas, las congresuales y elecciones municipales y la mitad de la Cámara. Y las elecciones presidenciales con la otra mitad de la Cámara y el Senado. En las elecciones municipales, y que le llaman de medio término, ahí la oposición siempre perdía, porque el gobierno tenía una cantidad de recursos y se llevaba prácticamente a todos los ayuntamientos. En cambio, donde existía la posibilidad, porque la elección presidencial es una elección sí emocional, cosa que no ocurre en las elecciones municipales. Ahí lo que funciona son los recursos. Y en las elecciones presidenciales sí, era cuando la oposición tenía la oportunidad de poder acceder al poder. Entonces, bueno, pero aparte por lo que tú señalas ahí, por lo que tú has explicado, va a ser un tollo monumental, ¿eh? Eso no cabe la menor duda. Y el hecho de que lo hayan aprobado así, con la Constitución,
realmente, mira, a mí eso no me convence nada por una razón sencilla, porque lamentablemente aquí, en muchas ocasiones, el Congreso aprueba una serie de cosas sin pensar en las consecuencias. Tienes el caso de la ley electoral, mira ahora mismo Y la ley de cuántos problemas, partido. cuántas cosas aprobaron ahí de manera, inclusive violando la Constitución. Entonces ahora están con el grito al cielo. El Tribunal Constitucional sencillamente está haciendo su papel, dice, eso que ustedes aprobaron viola la El Constitución. contrario a la Constitución, Punto. punto. Hoy Leonel Fernández escribe un valioso artículo en el Listín Diario donde analiza el porqué de todos esos fallos. Sí. Y ahí usted tiene razón. En Cuba se daba eso y permitía en Cuba un ejercicio mayor de la democracia. Claro. Porque los partidos pequeños tenían opciones. Sí. Pero, ¿qué está pasando aquí en la República Dominicana? Las últimas elecciones que se celebraron separando las municipales de todas las otras fue en 1968 y en ese proceso no participa el PRD, pero se hacen muchos movimientos municipales y logran participación. Pero ahora, con una política eminentemente clientelar, donde el voto dominicano tiene un precio en gran medida, ese tipo de elección va a ser muy traumático para la oposición esencialmente. A mí, que soy de la oposición, quizás no me luce decirlo, pero yo estoy consciente que ese partido de gobierno va a tratar de ganar y apabullar en esas elecciones para poder generar una percepción de que son invencibles y que por lo tanto no lo podrán derrotar. Segundo, es que noto que hacia lo interno del PLD, la mayoría de esas candidaturas municipales están quedando prácticamente en manos del equipo de Danilo Medina. Y eso sí todavía es de mayor peligro, porque estando en el gobierno, si el equipo de Danilo no tiene la candidatura presidencial, ese equipo va a tratar de ganarse la mayoría de las alcaldías, de diputaciones y de congresos para tener ese contrapeso de poder. Mientras que la oposición está obligada a generar hacia su favor, partiendo de las encuestas y los resultados electorales, por lo menos de un 18 a un 20% del electorado dominicano que se incline por sus propuestas. Y si va con encima con un malo resultado en febrero, va a ser muy difícil mover ese 18, 20% que se necesita, que se sienta con estímulo, como que se puede ganar en ese proceso después de haber perdido unos estados. Además, fíjate en esto, si hay segunda vuelta vamos a tener 3 elecciones en 6 meses, es decir, el país va a estar paralizado prácticamente. Una elección detiene el país y una tercera elección ante una segunda vuelta sería desastroso porque tendrían el país parado durante 7 meses del año. Imagínate. Bueno, porque viene el proceso de transición. Que Dios nos coge confesado. Bueno, otro tema, mira, en algunas ocasiones se escuchan opiniones donde se está planteando, se ha propuesto la eliminación de la Liga Municipal Dominicana, dice que no tiene realmente ningún tipo de justificación. De acuerdo a tu experiencia, que tú has sido regidor y tienes una vasta experiencia en todo lo que son los temas municipales, ¿realmente tú entiendes que la Liga Municipal rinde una función útil a los municipios? Mire, hoy yo creo que la Liga no debe desaparecer, pero debe de cambiar sus funciones. Tiene que ser un ente coordinador de inversión de la política pública entre el gobierno central y los gobiernos locales. Tiene que ser un ente de equilibrio ante los conflictos que surjan en los municipios, porque los conflictos en los municipios no tenemos árbitros, y la Liga pudiera jugar ese papel. Y tiene que seguir jugando un papel de la asesoría técnica frente a los municipios, ser el ente coordinador entre los municipios y el gobierno central. Y le explico por qué. Para el alcalde de Cristóbal, ver a un ministro le es difícil. Y ver un ministro que tenga que ver en cada municipio, en cada distrito municipal, a un funcionario, es agotador. Si lo hace uno solo en representación de todos y fijan políticas comunes, estamos economizando recursos y tiempo al gobierno. Y los municipios tienen de sus 25 competencias, 10 que tienen que hacerla en coordinación con el gobierno central. Y por lo tanto, yo creo que se necesita ese ente coordinador y articulador de las políticas públicas entre el gobierno central y el gobierno local.
Ahora, con la competencia y lo que hace la liga hoy, yo en más de un 80% no estoy de acuerdo. Yo creo que ha perdido muchas de sus competencias, que la misma situación en que se ha manejado ha perdido autoridad frente a la municipalidad y que hay que recuperar todo eso. Básicamente un organismo burocrático. Sí. Es lamentable. Necesitamos mejores técnicos en la liga, porque hay buenos, pero necesitamos mejores. Que también esos técnicos generen confianza en los actores municipales, porque el que va a asesorar es porque al que asesora le tiene confianza. No es que yo te mando a fulano, no, es que yo confío en fulano. Mira, bueno, tú sabes que se aprobó la ley del 4%, estuvo durante muchos años, no se aplicó. Me refiero en cuanto a la educación. Hace también años que se aprobó el 10%, la ley que otorgaría el 10% de los fondos del presupuesto nacional a los ayuntamientos. Tampoco se ha cumplido. Creo que este año creo que fue el 3% más o menos. 2.9. O 2 puntos, imagínate tú. Y yo te pregunto, ¿ustedes tienen confianza que andando el tiempo ocurra lo mismo que ocurrió con la ley 4%, que llegue un momento en que Rally efectivamente pueda ponerse en vigencia la ley del 10%? Depende mucho de quién vaya al gobierno central. Si el que va al gobierno central tiene los mismos criterios que tiene el actual presidente, de que las cosas las resuelve todo el presidente y el presidente es que invierte, y por eso no hace transferencia a entidades descentralizadas del gobierno o el otro nivel de gobierno que es el gobierno local, no hay posibilidad de que suba. Si quien llega es una persona como Hipólito Mejía, que deja, aunque tenía que en un momento otorgar el 7 o 8% al terminar su gobierno, termina, aunque promulga la ley que da el 10%, y lleva a los ayuntamientos, él los recibe en 2 puntos y algo por ciento y termina entregándolo a los ayuntamientos en su último presupuesto y su última ejecución presupuestaria un 5.8% de los ingresos en transferencia, entonces sí pudiéramos llegar al 10% con transferencia de recursos y de competencias, porque no se trata de que le pongan mucho dinero a los ayuntamientos en la mano, sino que ese dinero vaya especializado a actividades determinadas y que no puedan quedar en manos del clientelismo, o que en cada momento regidores y alcaldes se junten, se aumenten los salarios de manera desmedida y que entonces los fondos que van para los servicios del gobierno local terminen en salario. Pero creo que sí, que va a depender de eso. Yo confío en que el presidente Mejía va a seguir su práctica, que es de transferir competencias y transferir recursos a los ayuntamientos, como lo hizo entre el 2000 y 2004. Yo creo que lo va a hacer entre el 2020 y 2024. Muchísimas gracias, Wally, por haber estado con Mario. nosotros. Te hice esta pregunta porque precisamente, no sé si tú has estado siguiendo, y me imagino que sí, el periódico Hoy ha estado manteniendo, me parece una cosa muy útil, un Hablan los alcaldes. Ayuntamiento por ayuntamiento, Hablan los donde alcaldes. cada uno de los alcaldes va relatando las necesidades que confronta y sobre todo la falta de recursos, que parece que es un problema crónico que afecta prácticamente a todos los ayuntamientos. Cual que sea, yo creo que Hipólito va a ganar, y uno de mis pedidos a Hipólito Mejía va a ser que firme un acuerdo con los candidatos a la alcaldía de nuestro partido. Si en el improbable caso que sea Luis Abinader, también iría donde Luis a decirle eso mismo. Firme un acuerdo de transferencia de recursos y transferencia de competencia a los municipios. Hágalo y ejecútelo, porque esa es la única garantía de nosotros reivindicar el legado que nos dejó Peña Gómez, que murió aspirando a volver a la alcaldía de la capital. Así mismo es. Gracias, Wally. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa. Y muy bella la camisa morada, ¿eh? Está bien. Aportes de campaña. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó a mediados de la pasada semana el reglamento de fiscalización y control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que participarán en las justas electorales del 2020. El propósito es regular el monto de los aportes privados que reciban los mismos, así como de los respectivos candidatos a las más de 5.000 posiciones electivas que estarán en juego. El propósito es loable,
Con ello se busca la quizás un tanto hipotética posibilidad y en todo caso difícil objetivo de darle un mayor equilibrio a la competencia desde el punto de vista financiero, de tal modo que sea el voto más que el deporte del poderío económico lo que decida el resultado de las elecciones. En el caso específico de los recursos provenientes del Estado, se renueva la prohibición de hacer uso de los mismos, algo que por lo general ha estado presente en las distintas campañas electorales. Con la identificación de los aportantes en cada caso se persigue poder establecer con la mayor nitidez el origen de los fondos de apoyo provenientes del sector privado. Existe el justificado temor de que dineros de procedencia ilícita hagan acto de presencia en el proceso electoral, tratando de ganar mayores espacios de influencia en el plano político. No es una preocupación infundada. Para nadie es secreto que en las elecciones anteriores han circulado en cuantía creciente recursos de procedencia probadamente ilícita, desde el narcotráfico, el crimen organizado, hasta el lavado de activos y la corrupción. Los montos que se manejan en esos ámbitos son de magnitud inusitada. Buena parte de ellos están reservados para el soborno y la compra de conciencias en las áreas de influencia y poder. Ahora mismo tenemos el ejemplo de la red de narcotráfico manejada por el elusivo César el Abusador y el increíble volumen de recursos que pudo ir manejando a lo largo de su trayectoria criminal de una larga década de impunidad, que le permitió montar toda una vasta red de negocios para encubrir y lavar los mismos, al tiempo de hacer una escandalosa exhibición de su existencia de derroche y su alardosa expresión de soy rico de verdad. Ese tipo de negocios ilícitos precisa disponer de una amplia red de complicidades para poder mantenerse en el tiempo. Es la que disponía el abusador, como antes Florian Félix, Figueroa Agosto, Quirino, la misma de que gozan otras actividades ilegales. El campo congresual figura en la mira. Se trata de colocar fichas en las curules que en un momento determinado podrán rendir un oportuno servicio. Es una protección que se compra a precio alto. El negocio lo contempla, da para eso y hasta para soportar las pérdidas ocasionales de algún que otro cargamento de droga que cae en poder de las autoridades. La cantidad, por cierto, es mínima en relación con el monto total del negocio. La DEA calcula que apenas alcanza un 10% de lo traficado. Ahora bien, es obvio que si bien resulta esencial contar con el marco legal para tratar de impedir que tal ocurra, perseguir, apresar, enviar a la justicia y sancionar a quienes se involucren en tales acciones, dependerá siempre de la voluntad, probidad y firmeza que demuestren las autoridades encargadas de prevenirlas y combatirlas. Ya esa misión que se sale del ámbito de la Junta, en tanto ella no dispone de los recursos, los mecanismos y el personal especializado que requiere. Ella ha cumplido su parte con la aprobación del reglamento. Toca ahora a los organismos del Estado velar por su cumplimiento, de esperar que lo hagan y que la ciudadanía se mantenga alerta para reclamárselo en caso contrario. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con la nueva entrega de Teledebate Noticias 16. Les deseamos, como siempre, un feliz resto de la noche y que sigan disfrutando de nuestra programación. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez.